Gloria a Dios. Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, Padre, por estos momentos que me prestas, Señor, para poder compartir tu palabra. Te pido que tú bendigas a todos aquellos que se conecten, Padre, y a todos aquellos que van a escuchar este video en cualquier momento, Señor, donde quieras que estén y a la hora que sea. Te pido que tú los bendigas, Padre, a través de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de un día más, Padre, de poder ver tu gloria, Señor, tus maravillas. Muchas gracias, Padre. Aleluya. Dios los bendiga a todos los hermanos que si están ya conectados. Es un privilegio para mí poder compartir otra vez más, un día más la palabra del Señor. Y en esta ocasión no va a ser la excepción. El Señor puso una palabra en mi corazón hace unos días atrás, el domingo pasado, pues, y empecé a desarrollar y le doy gracias a Dios por su Espíritu Santo, que es el que nos guía y nos ayuda, ¿verdad? Porque sin Él yo no podría hacer nada, y yo creo que tampoco ustedes. Él es nuestra guía. Y esta palabra está en Éxodo, en el capítulo 4, y me llamó mucho la atención. En el capítulo 4, del versículo del 1 al 3, hay una verdad aquí tan grande y que pues yo la había leído mucho tiempo. Estos versículos había leído bastante tiempo ahí, he pasado, he escuchado predicaciones, pero nunca se me había aprendido aquí, ¿verdad?, el significado de esto. Pero dice así en el versículo, en el capítulo 4 de Éxodo, en el versículo 1, dice así: entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Moisés tenía temor de ir a regresar, ¿verdad?, a Egipto, donde Dios lo estaba mandando, porque él pensaba que nadie le iba a creer que él se le apareció. Pero entonces en el versículo 2 le dice él, Jehová, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y si nosotros debemos recordar que él era pastor allí donde estaba con su suegro, y traía esa vara. Ahí fue cuando él vio que la zarza ardía y fue a ver qué pasaba. Y ahí el Señor le hizo el llamado a Moisés. Y Dios le dijo, échala en la tierra. Y él la echó en la tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Mira que cuando Moisés echa una vara, una simple vara que él traía, la echó en la tierra, se formó una culebra, dice aquí, ¿verdad? Entonces Moisés huía de esa culebra. Entonces, de acuerdo a las escrituras, ¿verdad? Y yo estuve escudriñando todo esto, la vara tipifica la palabra. Tipifica la palabra. Y la tierra, cuando él le dice, y échala en la tierra tipifica el hombre. Porque el hombre fue creado del polvo de la tierra. Nosotros somos tierra. Por eso dice el Señor que polvo somos y al polvo volveremos. Dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nosotros somos hechos de tierra, y cuando moramos vamos a ir otra vez a la tierra, ¿verdad? Nuestro cuerpo, cuando se desintegre,
se va a volver tierra. Entonces aquí lo que esto tipifica, ¿verdad? Y lo que nos enseña espiritualmente es que la palabra de Dios agarra poder cuando cae en la tierra. La vara al caer en la tierra es cuando se hace una serpiente. Y esa serpiente era poderosa porque también los brujos que tenía Faraón dejaron caer sus varas también y se formaron culebras. Pero dice la palabra que la vara que Aarón tiró, esa se comió a todas las culebras de los brujos. Porque el poder más grande está en la palabra. Y demanda de Dios. Por eso una persona que se llena del Espíritu Santo es poderosa en palabra, en todo lo que haga, porque la palabra lo sostiene. Pero eso es cuando la palabra cae en tierra y nosotros la ponemos por obra. Por eso nosotros vemos que personas que Dios usa en gran manera es porque han permitido que esa palabra caiga sobre su tierra de ellos, sobre su cuerpo, y ellos la han puesto por obra y ellos pueden ser usados para hacer milagros, para sanidades, para liberación. Y todo esto es una tarea que tenemos todos los que conocemos a Dios, de dejar que la palabra caiga en nosotros y ponerla nosotros por obra, para que así tenga poder la palabra. Porque nosotros en sí no tenemos ningún poder. Nosotros podemos hacernos poderosos cuando la palabra de Dios hace un rema en nuestras vidas, es puesta por obra. Entonces cuando nosotros podemos orar por alguien y se puede sanar, o nosotros podemos hacer muchas cosas. Hay muchas cosas que se pueden hacer que depende de nosotros. Entonces esto a mí me impresionó, ¿verdad? Lo que tipifica y era sombra de lo que había de venir, lo que pasó en el Antiguo Testamento. Señor nos mostraba a través de estas palabras que más adelante iba a caer sobre nosotros la presencia del Señor, del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque eso el Señor lo anunció. Y recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Hechos habla. Nosotros no tenemos nada si el Espíritu Santo no está con nosotros, si no viene sobre nosotros. No podemos. Ni siquiera podemos hablar la palabra de Dios porque nadie nos pondría atención, nadie nos haría caso. Porque si nuestra vida no tiene sustento de la palabra, pues no tenemos testimonio para predicarla. Por ahí mucha gente que se pone a predicar la palabra y llevan una vida indecorosa, una vida que no se alinea con la palabra de Dios. Entonces, lejos de que la gente se convierta, la gente critica eso, ¿verdad? Porque mucha gente a veces le dice a uno, pero es que fulano me habla y todo eso, pero él en el trabajo no se comporta como si fuera cristiano. Entonces a veces nosotros tenemos que explicar, ¿verdad? Que hay mucha gente que viene a las iglesias y están en las iglesias, pero no se han convertido muchos. Y quizás si hay uno que otro convertido, pero que está mal delante de Dios, está en pecado. Entonces tiene el Espíritu Santo, lo tiene constrictado.
Y esa es la razón por la cual no, cuando Él habla su palabra, la palabra no le trae convicción a nadie. Porque el que trae convicción es el Espíritu Santo. Él va en la palabra. Entonces, nosotros leemos en este capítulo de Éxodo, ¿verdad? Donde en el 4, el 7, donde el Señor le dio el poder a Moisés para que hiciera señales delante de Faraón, para que Faraón los dejara salir de la tierra. Y Faraón, el Señor le dijo a Moisés: yo le voy a endurecer a Faraón el corazón para mostrar mi poder. Y ves que el Señor empezó a hacer plagas. Le trajo la plaga de que primero le convirtió todas las aguas en sangre. Y Faraón no cedía. Entonces cedía aparentemente para que Moisés orara por él, para que el Señor quitara todo las aguas, ¿verdad? Que no se volvieran otra vez normales. Y Moisés le oraba a Dios y Dios quitaba eso. Pero después Faraón decía: no se pueden ir. Entonces el Señor le dijo: ahora vas a hacer una plaga de ranas. Y va a haber ranas por todo Egipto y todo. Y Faraón seguía con su corazón endurecido, no los quería dejar ir. Y nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Que hubo un montón de plagas que Dios permitió que Moisés hiciera con esa vara. Por eso es que la palabra, tiene mucho poder cuando se pone por obra. Mucho poder. Y Moisés, con la vara, hizo todos esos milagros, todas esas señales que Dios le dijo que hiciera hasta que por fin los dejó salir. Pero mire cómo era la situación de que cuando ya en las últimas plagas, Faraón le decía a Moisés: te puedes ir tú y todos los hombres, y pueden adorar allá a Dios en el desierto y hacerle sacrificio, pero no pueden ir tu familia, ni la gente, ni los ancianos, ni los mayores, solamente ustedes. Y Moisés le dijo: no, tenemos que irnos todos. Y entonces esa cosa que ellos pasaron, esos problemas que confrontaron con Faraón, nosotros también los confrontamos hoy en día. El Faraón Egipto tipifica el mundo. Faraón tipifica al diablo. Y recuérdense que nosotros, antes de conocer a Dios, éramos esclavos. Así como el pueblo de Egipto era esclavo allá, y Dios lo sacó de la esclavitud. Eso era sombra de lo que iba a venir hoy en día, que hoy la gente es esclavo del pecado, del mundo, de los que ofrece el mundo. Entonces, hoy en día nosotros nos convertimos, a veces los padres, la madre o el padre, y nos damos cuenta que los hijos no quieren seguirnos en la fe, no quieren buscar a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo los está deteniendo. Así como el Faraón decía: vayan ustedes, pero los hijos se van a quedar aquí. Hoy el diablo también hace lo mismo. Nosotros, el Señor nos ha arrebatado, pero el Señor nos ha dado a nosotros el poder también para arrebatar nuestros hijos de las garras del diablo. Yo sé que todos estamos luchando en eso, casi todos. Son raros los pastores y líderes que sus hijos están verdaderamente buscando a Dios, porque hay muchos jóvenes que siguen a los padres solamente por no
hacerlos enojar o para estar bien con ellos. Pero realmente ellos no quieren nada de Dios. Van a las iglesias, están testeando y hacen otras cosas, ¿verdad? Que no es buscar a Dios. No digo que todos, porque sí hay jóvenes yo conozco jóvenes que sí buscan a Dios. Entonces, pero la mayoría, el faraón no deja que nuestros hijos vengan. ¿Por qué? Porque esa es una lucha. Pero el Señor le dio a Moisés esa vara para que con esa vara él pudiera hacer las señales y presionar a Faraón para que dejara salir a todo el pueblo. Y nosotros vemos que al final deja salir a todos cuando él siente que ya no podía. Pero la única forma como nosotros podemos rescatar a nuestros hijos es a través de la palabra, viviendo la palabra de Dios y clamando por ellos. Es la única forma en cómo ellos van a venir al Señor a buscarle de corazón. O sea, no obligados. Porque esa lucha, ¿quién no la tiene? Todos tenemos luchas de ese tipo, donde nuestros hijos no quieren buscar a Dios. Hay casos raros, ¿verdad? Donde los hijos sí buscan a Dios, primero que los padres a veces. Pero la mayor parte es donde los hijos no quieren seguir a los padres en cuanto a la fe, en cuanto a seguir a Dios y buscar a Dios. Esa es Pero nosotros Dios nos ha entregado también la vara, la palabra, y tenemos que ponerle a nosotros en acción la palabra, en nuestras vidas, para que cuando nosotros oremos, el enemigo suelte a nuestros hijos, en el nombre de Jesús. Nosotros podemos ponernos de acuerdo con otras personas y decir, vamos a orar por los hijos de fulano y clamar para que el enemigo los suelte y lleguen a la iglesia a buscar a Dios, a adorar a Dios, a entregarse a Dios para que estén listos cuando el Señor venga por su pueblo, porque nosotros estamos cerca de que de repente el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, nos vayamos con Él. Pero si Dios no ha venido es porque tiene misericordia de nuestros hijos y de aquellos que están, de los que están separados de Él, aquellos que por falta de oración han caído o porque no han soportado una prueba o no la pueden superar todavía, han caído de la gracia del Señor. Pero el Señor ahí siempre nos está esperando a nosotros, a todos, aun cuando fallemos. La misericordia de Dios es grande y es poderosa. Por eso el Señor aseguró que, ¿verdad?, que Moisés regresara a Egipto, pero con la vara. Como dicen aquí mismo en Éxodo 20, dice, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en sus manos. Cuando tú tienes la vara de Dios en tus manos, el enemigo no te puede hacer nada. No te puede hacer nada, no puede hacerte frente, porque es más poderoso el que está dentro de ti que él o que sus demonios. Ese es algo que debemos nosotros de asegurarnos, de que la vara de Dios esté con nosotros, su palabra. Pero más que nada, de que esa palabra la pongamos por obra. Que no seamos oidores olvidadizos, como dice Santiago, sino hacedores de la palabra. Miren qué tremendo es ser hacedor, hermano. Nos da
el poder y nos da mucha ventaja contra el enemigo. Somos más peligrosos para el reino del diablo cuando nosotros nos equipamos con la palabra, cuando nosotros estamos bien plantados en la fe, en la confianza en el Señor. Es cuando el enemigo no nos puede hacer nada, porque nosotros nos mantenemos siempre orando. Y la oración es la que no nos hace que caigamos en tentación, porque Él nos está buscando siempre de que nosotros caigamos en tentación. El enemigo eso quiere. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros nos salvemos. Él quiere que lo acompañemos cuando Él vaya a ser lanzado al agua de fuego. Ese es el trabajo que Él se ha propuesto, sacar a todos los cristianos que buscan a Dios para que caigan y sean parte de la perdición como Él, de la condenación eterna. Eso es lo que Él quiere. Así que nosotros solamente tenemos que enfrentar al enemigo como lo hacían en aquel tiempo, ¿verdad? Josué y Moisés. Porque así dicen en Éxodo 17, 8 y 9, dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Así que mientras Josué peleaba, Moisés estaba con el Señor en lo alto, donde él subía a orar, a hablarle. Entonces él ponía esa palabra, se ponía a hablarle al Señor de su palabra, porque el Señor le había dado mucha palabra para él, para que donde fuera él pudiera vencer todos sus enemigos que le hicieran frente. Y nosotros también tenemos esa misma, como le dijera, o esa misma ayuda que tuvo Moisés, nosotros la tenemos hoy para confrontar cualquier batalla que el enemigo nos ponga enfrente. Pero a veces, si muchos cristianos caen derrotados, apartan de Dios, es porque la palabra no se han aferrado a la palabra de Dios, o posiblemente no están poniendo por obra la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios toca nuestra tierra, nuestro cuerpo, es cuando el hombre agarra poder. Cuando el Espíritu Santo es depositado en nosotros, somos sellados por el Espíritu Santo. Esa es la forma como nosotros debemos confrontar cada batalla que venga a nosotros. Solo a través de la palabra. No necesitamos más. No necesitamos armas nosotros. No necesitamos ningún ejército. El Señor dice que no es con ejército ni con espada, sino con su Espíritu Santo. Y ese nosotros lo tenemos dentro de nosotros. Lo que pasa es que a veces mucha gente lo constricta y no se arrepienten, ni le piden perdón a Dios, porque mucha gente es altiva, no quiere humillarse delante de Dios. Así que cuando el Señor veía que el pueblo de Dios se salía, porque acuérdense que cada vez que cuando venían en el camino el pueblo del Señor, en el desierto, siempre buscaban seguir los dioses ajenos de los pueblos que iban pasando y se apartaban de Dios.
Entonces el Señor le decía, ¿verdad? A través del profeta Ezequiel, que los iba a hacer pasar bajo la vara. Dice, y os haré pasar bajo la vara, en el capítulo 20 de Ezequiel 37, dice, bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto. Nosotros somos del último pacto que Dios hizo con nosotros, con su sangre. Así que el Señor, si Él tiene que usar la vara, la va a usar. Porque el Señor, Él castiga al hijo rebelde. Y dice también que y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones, los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Eso es cuando en cada congregación, cuando hay gente que no quiere entender y sigue aferrado, pero el enemigo los usa para sonsacar a los que están tratando de estar bien con el Señor, de seguir la palabra. El Señor dice que los va a sacar a eso y no los va a dejar que peregrinen juntos, o sea, que caminen juntos con nosotros, porque esos no van a entrar, porque esa gente ya están dispuestas a no obedecer a Dios. Como en aquel tiempo había gente que decían, no obedeceremos, no iremos. Entonces el Señor dice que no nos va a apartar de toda esa gente que solamente dan problemas en las iglesias, que no quieren buscar a Dios. El Señor nos va a apartar. Por eso dice el Señor que en los labios del prudente se halla sabiduría. Dice en Proverbios 10:13. Dice, mas la vara es para las espaldas de falto de cordura. O sea que es como nosotros, ¿verdad? Nuestra familia, nuestros hijos. Hay hijos que salen muy tranquilos, que no necesitan que uno les ande pegando ni nada. Pero hay hijos que son tremendos y a veces tiene que llegar con la vara, castigarlos, ¿verdad? Porque el Señor dice que el que no castiga a su hijo, después es vergüenza para ellos. Dice que los castiguemos con vara y que no morirán, dice. Así que el Señor, acuérdense que la vara tipifica castigo. Y eso es lo que el Señor usa. Por eso él le decía a David, cuando David ya iba en su vejez, le dijo a través del profeta Natán, dice, y le dijo en 2 de Samuel 7, del 12 en adelante, le dijo, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, dice. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, y le seré a él padre, dice, y él me será a mí hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos. Se está refiriendo a Salomón. Pero mi misericordia, dice, no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Esto es bien importante, hermano, que la misericordia de Dios no se aparta de nosotros. Aun cuando nosotros estemos pasando momentos difíciles,
pruebas difíciles, hermano, que a veces sentimos que no podemos ya, el Señor dice que Él nunca se aparta de nosotros. Nunca. Su misericordia nunca se va a apartar de nosotros, dice Él. Porque Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para nosotros. Lo que pasa es que a veces nosotros no queremos seguir sus instrucciones y el Señor tiene que castigarnos. Para que nosotros entendamos lo que Él espera de nosotros y para que nosotros seamos también un arma poderosa en contra de Satanás aquí en la tierra. O sea, esa es la razón por la cual el Señor nos quiere formar y hacernos fuertes, para que seamos peligrosos, para que no nos haga daño cualquier persona que no crea en el Señor y nos pueda, por decir, un brujo, cualquiera de esos que se dedican a hacerles mal. No, con nosotros nunca va a poder. Mientras nosotros estemos firmes en la palabra de Dios, haciendo la palabra de Dios, de esa manera nunca nosotros vamos a poder ser derrotados por ellos, porque Dios está con nosotros siempre. Y me gusta lo que dice el Salmo 4, el Salmo 23, 4. Dice que aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, decía el salmista David. Porque tú estarás conmigo, dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y eso es así, hermano, la palabra de Dios nos infunde aliento. Dice que la vara que usaban los pastores, como David, ¿verdad? Y Moisés, era una vara larga y tenía como una especie de bola al final, y allí tenía cosas incrustadas con picos, y con esa ellos ahuyentaban los lobos, los osos, los tigres, leones, todo eso, cualquier animal que los quisiera atacar. Bueno, David experimentó eso, ¿verdad? Pero David tenía la presencia de Dios estaba en David, porque David agarraba un oso y le quebraba las quijadas, dice, a los leones. Porque David, a pesar de su edad de jovencito, creía mucho en Dios y amaba mucho a Dios y obraba mucho en la palabra de Dios. Por eso Dios le dio ese poder. Así que si te quieres hacer poderoso, solamente haz la palabra en tu vida. O hagámosla, porque yo estoy en eso, ¿verdad? Esforzándome por hacer cada palabra mía, vivirla. Porque no es fácil, hermano. La palabra es mucha disciplina. Y no la soportamos a veces. Nos enojamos a veces cuando nos confronta la palabra. Se siente uno mal cuando la palabra te confronta con la vida que estás llevando. Yo me recuerdo los primeros días que yo empecé de cristiano, pues toda la palabra era golpes para mí. Me hacían enojar y me salía bien enojado de los servicios porque yo pensaba que lo decía por mí el pastor, yo decía, bueno, te lo dice por mí. Pero no, hermano, es que el Señor conoce nuestros corazones y el Espíritu Santo nos habla, hermano. A través de la persona que predique nos habla y nos reprende con la palabra. Y ahí nosotros tenemos que agarrar la palabra y ponerla por obra lo que no estamos haciendo bien. Así que tenemos que esforzarnos para vivir esa palabra. Así que esa vara que usaban era para castigar a los animales, a que querían dañar al rebaño, hermano. Las ovejas eran animalitos muy mansos, son pues, hasta la vez.
muy mansos que cualquier animal se los puede comer, porque ellos no se defienden. Por eso el Señor a nosotros nos compara con ovejas, que debemos de ser así, mansos, humildes. Pero los pastores defendían con la vara. Y el cayado era otra vara, pero que tenía como una curva al final, como los bastones que usan las personas para caminar. Por eso le llaman báculos. Y esa dice que esa la usaban para dirigir el rebaño. Si se querían ir por este lado y se querían salir del camino, nomás con el báculo le decían, porque ese no lo lastimaba. Y les daba dirección para dónde deben de ir las ovejas. Eso tipifica el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo no nos daña a nosotros. Nos corrige y nos da la guianza para que nos vayamos por el camino correcto. Pero nosotros no vayamos a ser dañados. Si nosotros vamos a hacer algo mal, el Espíritu Santo nos guía. Nos da dirección para que no vayamos a hacer lo que vamos a hacer. Y nos dice, aquí vete. Derecho. Pero si nosotros insistimos, entonces usa la vara. El Señor usa la vara. Entonces sí, a veces nos sentimos lastimados. ¿Por qué? Porque la vara es para castigar, para corregir. Nosotros sabemos que la palabra dice que es buena para instruir, para corregir, para enseñar. Así que es necesario que nosotros tratemos de seguir la palabra de Dios, pero más que nada que nosotros mantengamos al Espíritu Santo bien, no lo contristemos, para que Él nos pueda dirigir, nos pueda guiar. Si nosotros nos vamos a salir, entonces no esperemos otra cosa, hermano, más que la vara, para que nosotros aprendamos. Ese es lo único que Dios va a usar. Dios no es malo, Dios no quiere lo malo para nosotros, pero nosotros a veces lo obligamos por nuestras acciones a usar la vara. Y vienen los castigos, ¿no? Vienen las pruebas fuertes que Dios nos manda o Dios permite que llegue a nosotros, que el enemigo nos toque, para que nosotros aprendamos y nos corrijamos. Porque de otra manera, no podemos seguir adelante, hermano. O sea, si seguimos, pero vamos a tener mucho sufrimiento. Y lo que Dios no quiere es que nosotros suframos. Él lo hace para que nosotros vivamos en esta tierra y gocemos de su presencia, de sus bendiciones. Él no quiere que el enemigo nos haga daño, ni Él quiere corregirnos, pero nos llama a que nosotros sigamos el camino correcto. Y que la palabra no la desechemos. Porque de nada nos sirve si nosotros escuchamos un mensaje ahorita, al rato otro, y no hacemos nada por ponerlo por obra. Yo digo porque así a todos nos cuesta poner la palabra por obra. Pero yo a veces lucho con una y no la pude poner por obra. Pero hice el intento, pero en otra ocasión vuelvo a escuchar esa misma palabra con otro pastor y otra vez me toca esa palabra y vuelvo a pedirle al Señor que me dé fuerzas, que me ayude a que yo pueda poner por obra esa palabra. Entonces viene el Señor y me ayuda. Esa es la única forma como nosotros podemos ir obrando en nuestra vida
a través de la palabra. Y cada vez que nosotros obramos a través de la palabra, nos hacemos más peligrosos para el reino de Satanás. Así que no nos descuidemos, hermano. Sigamos adelante. Es poco el tiempo que nos queda, hermano. Poco tiempo nos queda. Así que echémosle para adelante, hermano. Cualquier rato el Señor viene por nosotros. Arreglemos nuestra vida con el Señor. Falta poco tiempo, hermano. Poco tiempo. Estamos viviendo tiempos difíciles hoy en día. Pero si tú te agarras de la palabra, no vas a sentir la dificultad. El Señor siempre te va a dar la salida. La palabra te va a guiar. Así que los dejo con este pensamiento y que Dios nos ayude a seguir adelante, porque todos estamos en la misma barca, en la misma peregrinación. Así que voy a orar para que el Señor bendiga esta palabra en sus corazones. Padre amado, Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Y una vez más, Señor, te pido que tú nos ayudes a poner por obra tu palabra, que tú nos des la fuerza, la sabiduría, Padre, que necesitamos. Que tu Espíritu Santo sea con nosotros, Padre, ayudándonos, Padre. Porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Dios nos bendiga a todos, hermanos. Si Dios nos permite, el domingo al mediodía, a las 12, nos vemos en este mismo lugar. Dios lo bendiga otra vez y hasta luego. Gracias.